Al hablar de la ética de la argumentación, tenemos que hablar evidentemente de la obra de Hoppe, que no es el único que desarrolló este tipo de ideas, pero es digamos, el más conocido, el autor más relevante, el más citado en este tipo de cuestiones. Y Hans Hermann Hoppe desarrolla esto que se llama como la ética argumentativa. Las conclusiones de la ética argumentativa de Hans Hermann Hoppe son básicamente las mismas, tal como él dice, a las que llega su maestro Murray Rothbard en la ética de la libertad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la obra de Rothbard y la obra de Hoppe? Según el propio Hoppe, es que la fundamentación de Rothbard se basa en la idea del derecho natural, en la idea de que existe una naturaleza humana y de esa naturaleza humana pues determinamos la fundamentación de los derechos de propiedad y de ahí desarrollamos todo el sistema ético que justifica pues el axioma de la no agresión y la no intervención e incluso llegando hasta el anarquismo desde la posición de Rothbard. Bueno, pues Hoppe dice que él no va a partir de la idea de naturaleza humana porque eso también, según él, lleva a conflictos sobre qué quiere decir exactamente esa idea de naturaleza, y parte de otra idea que es la idea de la argumentación, que dice que es más limitada. Entonces, yo el interés que tengo en esta conferencia no es tanto defender la ética argumentativa de Hoppe, sino decir que, de hecho, la ética argumentativa de Hoppe está mucho más relacionada con la idea del derecho natural de lo que él reconoce. Que él, de hecho, dice que es compatible con el derecho natural, solo que no está influido por esos autores. Pero, desde mi punto de vista, sin la idea de la ley natural, tal como la desarrollan, por ejemplo, los autores aristotélico-tomistas, no se podría sostener o defender la idea de la ética argumentativa de Hoppe. Y entonces voy a intentar explicar un poco por qué creo esto. Entonces, para eso hay que empezar pues, hablando sobre a qué se refiere Hoppe con la idea de la ética de la argumentación. Y, en principio, hay que tener en cuenta que va a poner algunas condiciones previas en relación con la idea de resolución de conflictos y con la idea de lo que representa la justicia. Entonces, él dice que una teoría de la justicia debe servir precisamente para resolver conflictos entre personas. Si no sirve para resolver conflictos entre personas, pues no vale como teoría de la justicia y por lo tanto debe ser rechazada. También dice que los conflictos, a diferencia, por ejemplo, de los desacuerdos teóricos, los conflictos solo dependen o solo se pueden dar en aquellas circunstancias en donde existe escasez de recursos. Es decir, puede haber un conflicto si yo tengo el móvil y yo quiero usar el móvil y viene otro y lo quiere usar, no lo podemos usar los dos a la vez. Entonces ahí existe la posibilidad de un conflicto precisamente porque el recurso es escaso. Si el recurso se pudiese multiplicar hasta el infinito de forma automática, pues no podría haber un conflicto con ese recurso. Esa es una de las precondiciones. La otra de las condiciones para una teoría de la justicia es que debe ser universalizable, que es la idea esta de que para casos similares los resultados tienen que ser similares. Es decir, a menos que haya una explicación o haya razones para justificar un tratamiento diferenciado, el tratamiento debe ser idéntico en todos los casos. O sea, que estamos hablando también de conceptos que deben ser universalizables. Y esto, como veremos posteriormente, si sale bien, pues va a ser importante para unirlo con lo de la visión aristotélico-tomista. Entonces, después de hacer esas explicaciones sobre lo que necesita una teoría de la justicia, Hoppe habla sobre lo que él aprendió de sus profesores, o de su profesor, que era Habermas, un filósofo muy importante de Alemania, su filósofo políticamente es izquierdista, pero a él le influyó mucho y es muy buen filósofo, por lo menos de las 4 cosas que fui capaz de entenderle. Y él desarrolló, junto con otro filósofo que se llama Apel, lo que se conoce como el axioma de la argumentación. Y el axioma de la argumentación dice que para hablar sobre lo que es justo e injusto, o básicamente para determinar cualquier cuestión sobre lo que es verdad o no es verdad,
solo podemos hacerlo a través de intercambios proposicionales, solo podemos hacerlo a través de argumentación. Y esto es un axioma porque es inevitable. Es decir, si alguien intentase ofrecer razones para explicar por qué esto no es verdad, estaría iniciando una argumentación y entonces estaría, por el mero hecho de hacerlo, demostrando que es correcto. Es decir, todo intento de negar el axioma de la argumentación conduce a lo que se conoce como una contradicción performativa. Una contradicción performativa es aquella que en cuanto lo haces, o en cuanto haces algo, pues estás demostrando o probando aquello que intentabas negar, que no es exactamente lo mismo que una contradicción lógica. Una contradicción lógica no tiene por qué suponer una contradicción performativa. Entonces, no hay forma de justificar nada a menos que sea usando intercambios proposicionales y argumentos. Si estamos hablando sobre una teoría de la justicia, debemos también justificar por qué esta teoría de la justicia es mejor que otras. Entonces también debemos intercambiar argumentos y debemos utilizar proposiciones. Vale, entonces, de este hecho, que es en donde básicamente Hoppe se desvía o le dice adiós a Habermas, de este hecho, Hoppe va a sacar conclusiones tremendamente o radicalmente diferentes de las que saca Habermas, porque él dice que a partir de aquí podemos llegar a justificar toda la ética libertaria que desarrolla también Rothbard. Él dice que una característica de la argumentación es que las proposiciones no andan flotando por ahí, por el espacio, sino que las proposiciones se expresan a través de una forma de acción, y esa forma de acción requiere del uso de recursos escasos. Es decir, si yo voy como estoy ahora, argumentando o estableciendo proposiciones, estoy utilizando mi hermosa voz y mis cuerdas vocales para decir cosas, entonces estoy utilizando recursos escasos. Las proposiciones no aparecen así de una forma, digamos, desencarnada. Vale. Entonces, teniendo en cuenta que es necesario el uso de esos recursos escasos, no podría nadie proponer absolutamente nada si no tuviera o si no reconociésemos de forma previa el derecho al control exclusivo sobre el propio cuerpo. Ese es el siguiente punto al que llega Hoppe. Porque imaginemos que yo me pongo a hablar y yo niego que yo tenga el control o el derecho al control exclusivo sobre el uso de mi propio cuerpo. Esa afirmación no podría servir para desarrollar una teoría de la justicia que sirva para resolver conflictos, porque yo mismo estaría vulnerando la propia teoría que estoy diciendo que es la que debe servir para resolver conflictos, porque yo estoy utilizando mi propio cuerpo. Entonces, si yo no tuviese derecho a utilizar mi propio cuerpo, no fuese el que tiene el derecho exclusivo a utilizarlo, no podría siquiera desarrollar una teoría de la justicia que negase este punto de vista. Y cuando digo no podría, no me refiero a que empíricamente sea imposible hacerlo, que lo vaya a hacer y de repente pues me dé un ataque al corazón o que desaparezca, sino que no lo puedo hacer de una forma lógicamente consistente o performativamente consistente en este caso. Entonces esto es muy importante porque del hecho de que podemos argumentar, sacamos la precondición necesaria de que uno debe tener el derecho al control sobre su propio cuerpo, es decir, el principio de la autoposesión o de la autopropiedad. Y cualquiera que disputara ese derecho caería en una contradicción práctica, dado que al argumentar esa cosa, pues estaría aceptando la propia norma que está poniendo en cuestión. Vale, entonces, esto nos lleva al principio de la propiedad o de la autopropiedad, de la propiedad del cuerpo. Para seguir con los siguientes pasos, Hoppe necesita llegar a justificar también la propiedad de los recursos exteriores. Y esto lo va a hacer con una forma que se llama como un argumento contrario, es decir, viendo cuáles serían las condiciones que se darían en caso contrario de que no pudiésemos apropiarnos legítimamente de recursos exteriores. Y él dice que no se podrían resolver conflictos si no pudiésemos mantener una argumentación a lo largo del tiempo, porque a lo mejor si tenemos un conflicto sobre a quién le corresponde un determinado recurso, ese conflicto pues necesitamos hay juicios que pueden durar años. Bueno, pues si no pudiésemos apropiarnos de recursos exteriores,
no podríamos resolver conflictos porque nos moriríamos. Porque nadie tendría, y otra vez, no me estoy refiriendo empíricamente, sino que si nos comportásemos según el principio de que no podemos apropiar recursos, nadie podría sobrevivir lo suficiente como para llegar a resolver conflictos. Por lo tanto, cualquier teoría que no reconozca la posibilidad de la apropiación de recursos exteriores no sirve para resolver conflictos, por lo tanto no sirve como teoría de la justicia. Y de la misma forma, Hoppe dice que esto implica la idea de la apropiación originaria de Locke, es decir, de que el que es el dueño legítimo de un recurso es aquel, de un recurso que no es propiedad de nadie, es aquel que es el primero en apropiarse de él, mezclándolo con su trabajo, según Locke. ¿Y por qué lo justifica Hoppe? Pues él lo dice porque si no fuera el primero el que tiene el derecho a apropiarse de un determinado recurso que antes no tenía propietario, resulta que deberíamos llegar a acuerdos con todos los posibles individuos o personas o grupos que llegasen posteriormente. Y para llegar a acuerdos y consensos con todos esos, que además pues pueden ser gente hipotética con la que a lo mejor yo ni siquiera me llego a encontrar de forma efectiva en el futuro, pues tampoco podría llegar a sobrevivir. Y por lo tanto también esto produciría la muerte de todos los individuos y no se llegaría ni siquiera a una situación en la que podemos resolver conflictos. Por lo tanto, toda teoría de la justicia que no reconozca el principio de la apropiación originaria tampoco sirve para la resolución efectiva de los conflictos. Entonces, este es básicamente el esquema general del argumento de Hoppe y es un argumento que él lo define también, es un argumento trascendental, no un argumento definitivo. Un argumento trascendental es una jerga de estas de filósofos y que no quiere decir que sea un argumento muy importante, sino que quiere decir un argumento trascendental establece determinadas condiciones previas que todo el mundo debe aceptar ineluctablemente. En este caso, todo aquel que empieza una determinada argumentación pues tiene que aceptar las condiciones que establece o las normas que están implícitas en lo que significa argumentar. Y este argumento trascendental, Hoppe lo resume. Yo no controlo tanto, bueno, no tengo la tecnología de Adrián, entonces no tengo el PowerPoint para poner la forma del argumento con las proposiciones, pero bueno, como creo que solo lo voy a hacer aquí. El argumento sería, la primera proposición sería, la justificación es siempre una justificación proposicional. La segunda proposición sería que la argumentación presupone la propiedad del propio cuerpo y el principio de apropiación originaria. Y la conclusión sería que, por lo tanto, ninguna desviación de la ética argumentativa puede ser argumentativamente justificada. Entonces, con esta forma, va a ser también importante para lo que posteriormente voy a intentar decir. Entonces, ¿cuáles desde mi punto de vista las cosas que enlazan esta argumentación de Hoppe con la visión aristotélico-tomista de la ley natural y de la naturaleza humana? Pues tiene mucho que ver con la idea aristotélico-tomista del animal racional. Para los defensores escolásticos o defensores de la ley natural y luego los posteriores defensores del derecho natural, aunque hubo autores que se apartaron, se desviaron en cierta medida de este principio, pues el hombre era un animal racional, lo que quiere decir que por un lado tenía características que compartía con otros animales, como por ejemplo pues eso, la necesidad de alimentarse o el deseo de reproducción o otras cosas similares, pero por otro lado tenía unas características que no compartía con los animales, que era la de la racionalidad, que quiere decir la capacidad de comprender o aprehender conceptos abstractos y luego utilizarlos para formar juicios y pasar de unos juicios a otros utilizando las reglas de la lógica. Esta definición es fundamental desde mi punto de vista para poder sostener todo lo que afirma Hoppe. Y para defender esa posición, pues es la relación que tiene con lo de la filosofía de la mente. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre este tipo de cuestiones, de la idea de la filosofía de la mente,
para defender la visión aristotélico-tomista, una versión, digamos, no materialista de la mente. Porque entre intelectualmente, en los últimos años, o por lo menos en décadas pasadas, la versión más, digamos, que se consideraba más científica era la de que el ser humano era un ser puramente material. Entonces, cuando había filósofos, y ya no digamos científicos, que escuchan hablar del alma, pues le da así como un ataque al corazón, empiezan allí a espumear por la boca porque es una palabra obscena, el alma no puede existir, es una cosa irracional, solo así locos y talibanes pueden creer en ese tipo de cosas. Pero bueno, yo como soy loco y como por mi barba demuestro que soy medio talibán, pues yo sí creo en ese tipo de cosas y vamos a ver por qué desde mi punto de vista es más racional la idea de alma, que en este caso puede servir como sinónimo de mente, que no la idea de pensar que la mente es un proceso puramente material. Y para esto tenemos que, voy a intentar hacerlo así de una forma más o menos simplificada. La excusa es que es para mantener la conferencia así de una forma más o menos pues, liviana. La realidad es porque así me resulta más fácil a mí. Pero hay tres cuestiones importantes al hablar de cuestiones relacionadas con la filosofía de la mente. En los fenómenos mentales tenemos por un lado lo que se conoce como los qualia, luego tenemos por otro lado lo que se conoce como la intencionalidad y por último tenemos lo que se conoce como la racionalidad. Los qualia son los elementos subjetivos de determinados estados mentales. Como por ejemplo, si yo pues, estoy comiendo un helado de chocolate, el qualia sería el sabor que yo subjetivamente siento del chocolate, cómo me sabe el chocolate. La intencionalidad es un concepto más amplio del que solemos utilizar. Significa, intencionalidad es algo que apunta hacia otra cosa diferente, o que señala hacia otra cosa diferente. Como por ejemplo, si un perro está mirando a un gato, probablemente con motivos hostiles, pues el perro en ese caso tiene una intencionalidad hacia el gato, está apuntando hacia otra cosa diferente. Pero para los escolásticos, por ejemplo, también hay una intencionalidad física en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos un fósforo y el fósforo tiende a producir sistemáticamente un determinado efecto, como por ejemplo que si lo utilizo con una caja de cerillas, pues produce una llama, hay también una intencionalidad física en el sentido de que el fósforo apunta a la producción de un fenómeno concreto de forma sistemática, de forma normal. También puede haber, por ejemplo, o hay intencionalidad en los pensamientos. Si yo estoy pensando en un helado de chocolate, estoy apuntando hacia una cosa diferente. Estoy apuntando hacia ese pensamiento, apunto hacia otro lado. Y por otro lado, la tercera de las cuestiones es la de la racionalidad. La racionalidad, ya la definimos antes, es esa capacidad de comprender conceptos abstractos y utilizarlos en argumentos, utilizando las reglas de inferencia de la lógica. Vale, pues el problema que tiene la visión materialista del ser humano, la visión de que el ser humano es puramente materia y que no existe nada inmaterial en él, es que no puede dar cuenta por sí mismo de los fenómenos de los qualia y de la intencionalidad. Y esto ocurre en parte debido a la transformación o la idea de materia, o el cambio que se produjo a la idea de materia en la Edad Moderna, en la que se creó una concepción de la materia como que la materia son partículas que no tienen características tales como el olor o el sabor o el sonido, sino que son partículas que se mueven gobernadas por causas eficientes o por leyes. Y el color o el sabor o el sonido son meras proyecciones de la mente que no existen de forma real en el mundo, de una forma directa en el mundo, sino que existen como a través de la percepción que nosotros tenemos como propiedades físico-químicas de la materia. Es decir, un poeta que dijese, oh, la fragancia de la rosa, pues estaría hablando mal y debería decir, oh, las propiedades físico-químicas de la rosa que producen en mí una percepción que identifico como fragancia, lo cual es estéticamente mucho más bonito.
Pues para los materialistas eso sería más preciso. El problema que hay con este punto de vista es que si esto fuese cierto, no podemos explicar los qualia, porque esto lo explican, por ejemplo, tanto Frank Jackson con lo que se conoce como el problema del argumento del conocimiento, o David Chalmers con lo que se conoce como el argumento de los zombies. El problema del conocimiento quiere decir, imaginemos que supiésemos absolutamente todas las cuestiones que podemos saber a través de las ciencias naturales sobre un determinado fenómeno físico, como por ejemplo el sabor de un helado de chocolate. Bueno, si tenemos todo el conocimiento posible, si agotamos todo el conocimiento posible, físico, químico, etcétera, de ese proceso, de ahí no se saca absolutamente nada sobre la sensación subjetiva que yo tengo sobre el sabor del chocolate. Es decir, es compatible tener todo el conocimiento posible sobre las características físicas, químicas, materiales de un determinado fenómeno y no tener qualias, no tener las sensaciones subjetivas. Entonces, dado que no podemos sacar de las condiciones materiales, físicas, químicas, etcétera, las sensaciones subjetivas, tales como los qualia, hay algunos autores que dicen que solo podríamos llegar a explicar los qualia de forma inmaterial. Pues algo parecido ocurre con la idea de la intencionalidad, dado que las partículas no tienen realmente ninguna intencionalidad, sino que están en movimiento, pero como de una forma ciega, guiadas por la acción de causas eficientes o leyes, pero no tienen lo que los escolásticos llamarían una teleología, no están orientadas hacia un determinado fin o no van hacia ningún lado. Bueno, pues si no tienen intencionalidad, tampoco podemos sacar intencionalidad de las meras propiedades de la materia. Y nuestros pensamientos tampoco podrían tener intencionalidad, puesto que si mis pensamientos son exclusivamente derivados de la materia de mi cerebro y la materia de mi cerebro no tiene intencionalidad, mis pensamientos no pueden tener intencionalidad. Esto estaría más relacionado con los argumentos de los zombies y de David Chalmers, pero quedan para otro día, que son muy interesantes y son divertidos. A mí un argumento me parece zombies, me parece el mejor argumento del mundo. Y entonces resulta que hay una cuestión curiosa. Los materialistas tienen problemas para dar cuenta o explicar de forma satisfactoria estos dos elementos de la mente, los qualia y la intencionalidad, y algunos autores se ven forzados a decir que no pueden ser materiales y por lo tanto tienen que ser inmateriales. Sin embargo, para los aristotélico-tomistas no tienen ningún problema en reconocer que tanto los qualia como la intencionalidad son puramente materiales. Porque para el aristotélico-tomista, como tienen una concepción diferente de la materia, tanto los sabores, la fragancia de la rosa existe en la rosa. Y la intencionalidad de los pensamientos existe de forma material en el sentido de que hay cosas que apuntan hacia otras cosas, como pone el ejemplo antes del fósforo. Entonces no hay ninguna dificultad al hablar de intencionalidad, siempre y cuando utilicemos también el concepto de teleología, es decir, que las cosas materiales también tienen fines entendidos en este sentido, no fines en el sentido humano de yo quiero hacer algo, sino que apuntan hacia otra cosa diferente. Entonces, para los aristotélico-tomistas, la inmaterialidad no procede ni de los qualia ni de la intencionalidad. La inmaterialidad de la mente procede del tercer aspecto, que es el de la racionalidad, la posibilidad de comprender conceptos abstractos, utilizarlos en juicios y pasar de unos juicios a otros utilizando las reglas de la inferencia lógica. ¿Y por qué sostienen esto los pensadores escolásticos, aristotélico-tomistas y otros influidos por estos autores? Pues los argumentos principales son dos. Por un lado tenemos la universalidad de los conceptos y por otro lado tenemos la determinación de determinadas formas de pensamiento, fundamentalmente del pensamiento formal. En el primero de las cuestiones, lo que se refiere a la universalidad de los conceptos, que es el argumento, por ejemplo, principal que utiliza Santo Tomás de Aquino para hablar o justificar la inmaterialidad del alma o la inmaterialidad del pensamiento, tenemos que hay una diferencia entre la manifestación de un determinado concepto y el concepto en sí. Es decir, el concepto es abstracto y universal,
pero las manifestaciones materiales que veamos de ese concepto son particulares. Por ejemplo, imaginemos que yo dibujo un triángulo. Ese triángulo va a tener unas determinadas características materiales, a lo mejor está pintado con tinta roja o con tinta negra, está escrito sobre un folio blanco, sobre un folio de colorines, o tiene unas determinadas extensiones. Sin embargo, esas características son puramente particulares, es decir, le corresponden exclusivamente a ese triángulo en particular. Y cualquier triángulo que yo dibuje o cualquier triángulo que dibuje cualquier otra persona va a tener unas determinadas características particulares que le corresponden exclusivamente a ese triángulo. Incluso aunque se parezca mucho, en última instancia, yendo a verlo, dos triángulos muy parecidos, siempre van a tener diferencias, aunque sean mínimas, materiales. Por lo tanto, no pueden ser, la manifestación material no puede corresponderse, no puede ser universal. Sin embargo, el concepto de triángulo sí es universal. El concepto de triángulo se aplica a todos y cada uno de los triángulos que existen o que podemos imaginar. Es decir, la característica de un polígono con 3 lados cuyos los ángulos suman 180 grados. Bueno, pues eso se aplica a todos y cada uno de los triángulos, y lo mismo pasaría con todos los conceptos que podamos utilizar. Es decir, todos aquellos conceptos que se refieren a cosas universales tienen que ser necesariamente no materiales, porque la manifestación material no puede tener esas características de universalidad. Un ejemplo, por ejemplo, incluso aunque yo esté pensando en un triángulo, la imagen que yo tengo en el triángulo, que es lo que los tomistas llamaban el fantasma. Para los tomistas primero tenemos la sensación, es decir, los órganos, como por ejemplo yo veo con lo que adquiero datos sobre el mundo, los ojos por ejemplo, luego tengo la imaginación, que es lo que me permite tener una imagen mental de una determinada cosa particular. Esa imagen mental le llamaban fantasma, y de la imagen mental podemos abstraer su esencia obteniendo un concepto universal. Entonces, si yo tengo una imagen de un triángulo en mi cabeza, esa imagen va a ser también particular, va a ser un triángulo concreto con unas determinadas características. Y el concepto, sin embargo, va a ser universal. Y Descartes encontró un ejemplo muy bueno para ver este tipo de cosas, como por ejemplo que es el quiliagón, o el miriagón, que también tiene. Un quiliagón es un polígono que tiene 1000 lados. Ahora bien, ese concepto, creo que todos lo podemos entender claramente, un polígono de 1000 lados. Si quisiésemos tener una imagen de un polígono de 1000 lados, ¿seríamos capaces ahora de hacerlo? Sin embargo, el concepto lo entendemos. O sea que hay una diferencia entre la imagen, que sería material, particular, y el concepto, que es universal y abstracto. Por lo tanto, dado que los conceptos no pueden ser materiales y tienen que ser inmateriales, y el pensamiento depende de conceptos, el pensamiento comparte una característica que comparten los conceptos, que es la inmaterialidad. Y esto es uno de los argumentos principales que utilizaban los tomistas para hablar de la inmaterialidad de la mente, en este caso, o inmaterialidad del alma. Otro de los argumentos principales que se utiliza, el segundo de los argumentos principales, que es el argumento de Ross, otro filósofo de primer nivel, es el argumento de la determinación. Es decir, hay determinadas formas de pensamiento que no son vagas o ambiguas, sino que son perfectamente determinadas. Como por ejemplo un silogismo. Si yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, eso es perfectamente determinado. No es ambiguo, sabemos lo que quiere decir y sabemos cómo pasamos, es un argumento deductivo, cómo pasamos de la verdad, en caso de que la tuvieran, de las premisas a la verdad de las conclusiones. Vale, pues la cuestión es que también hay un problema para afirmar la determinación de los aspectos materiales del pensamiento. Es decir, si alguien afirmase que el pensamiento es material, no podría dar cuenta de estas formas de pensamiento determinado. ¿Y por qué es esto? Porque, aunque todo pensamiento o toda proposición, por ejemplo, el otro día en la conferencia de Adrián,
él hizo la diferenciación entre una oración o una frase y una proposición. La frase o la oración, utilizando su mismo ejemplo, era el de, bueno, voy a hacer una versión, es el césped es azul. Y yo puedo decirlo en español o puedo decir en otros idiomas, por ejemplo, decir grass is blue. La frase en este caso sería, o la proposición no sería correcta, pero tiene las mismas características. Pero entonces vemos que la frase se puede decir materialmente, porque yo estoy utilizando también lenguaje, estoy utilizando mis cuerdas vocales, podría escribirla, o podría utilizar símbolos, o codificarlo de alguna forma. Esa sería la representación material, ¿no? Pero esa representación material no se corresponde con el contenido de la proposición. La proposición es lo que se refiere al contenido de la frase, es decir, lo que puedo expresar de múltiples formas materiales, con una frase en español, con una frase en inglés, con símbolos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, no hay nada que establezca una relación directa entre la representación material que yo vaya a utilizar y el contenido de la proposición, precisamente porque puedo utilizarlo, una frase en inglés, una frase en español, en chino, símbolos arábicos, jeroglíficos o lo que quiera. O puedo utilizar código Morse y hacerlo así con sonidos. Entonces, no hay la representación o el uso material que yo escoja es indeterminado porque no tiene una relación directa con el contenido de la proposición. Entonces, dado que no hay igual que, por ejemplo, si yo tengo un mapa, y un mapa nunca es determinado, un mapa necesita interpretación. ¿Cuánto es necesita una escala, por ejemplo? Pero la escala no solo necesita también una interpretación, sino que cada uno de los conceptos tampoco está determinado. Entonces, todo lo que aparezca materialmente en el mapa nunca tiene esa característica de determinación que sí tienen determinadas características del pensamiento formal. Por lo tanto, el pensamiento, o por lo menos determinadas características del pensamiento formal, no puede ser equivalente o no puede ser material. Por lo tanto, necesariamente, el pensamiento, por lo menos, yo creo que de forma general, pero por lo menos en aquellas cosas que se refieren a pensamiento formal, tiene una característica de inmaterialidad, por lo tanto, el pensamiento es inmaterial. Y esto lo decía, por ejemplo, uno de los grandes lógicos del siglo pasado, que era Gottlob Frege, que él decía que la proposición es inmaterial, pero necesita siempre una expresión material. Es decir, lo decía de una forma muy bonita, que decía que las proposiciones nunca salen de casa si no son vestidas de forma material, así como con un abrigo material. Y esto es importante porque lo relaciona con las cosas de las que estábamos hablando antes sobre Hoppe. Es decir, por un lado tenemos la idea, dijimos que cuando Hoppe hacía su argumento sobre la ética de la argumentación, planteaba las ideas de la universalidad, una teoría de la justicia tiene que ser universal, pero además planteaba otras cosas, como por ejemplo que era un argumento trascendental y también que las proposiciones no eran free floating, no flotaban así en el aire o en el vacío. Todas estas tres cuestiones se relacionan de forma directa con la visión de la filosofía de la mente del punto de vista de aristotélico tomista. Es decir, Hoppe no podría hacer una teoría de la justicia universal, libertaria, si el pensamiento no fuese inmaterial, puesto que solo una proposición, toda proposición universal es necesariamente una proposición inmaterial. De la misma forma, el argumento trascendental que desarrolla Hoppe es perfectamente determinado, con aquella forma A, B, C, el pensamiento, todo justificación es justificación proposicional, etcétera, etcétera. Entonces, ese argumento es perfectamente determinado, y como establecimos, no puede haber pensamiento formal determinado a menos que sea inmaterial. Por lo tanto, esto también se relaciona con la filosofía de la mente aristotélico-tomista. Y por último, tal como afirma Hoppe, las proposiciones no flotan en el aire, sino que necesitamos una expresión material para poder desarrollar esas expresiones. Y esa expresión es el uso de nuestro propio cuerpo, o
de cosas, por ejemplo, que podamos haber apropiado, como si yo utilizo el boli. Entonces tenemos que el argumento de Hoppe solo puede funcionar si aceptamos a la vez la filosofía de la mente aristotélico-tomista, es decir, si aceptamos que el pensamiento es inmaterial y por lo tanto tenemos que aceptar la visión de la naturaleza humana del ser como un animal racional que establecían los aristotélico-tomistas y por lo tanto la relación que existe entre la ética argumentativa y el derecho natural es mucho más profunda desde mi punto de vista del que el propio Hoppe reconoce. Y básicamente eso era sobre lo que quería hablar hoy.